Jesús es precioso. No hay otro nombre bajo los cielos, aquí en la tierra, como ese nombre, Jesús. Aleluya. Hemos venido a adorarle, a glorificarle y a exaltarle a Él. Porque dele la gloria, hermano. Dele la gloria a Jesús, que Él está aquí en esta hora. Queremos sentirte, Señor. Queremos sentirte en esta hora, Señor. Esta hora que tú has dispuesto, Señor, para que te adoremos, te exaltemos, Señor, y reconozcamos quién eres tú, Señor, en este día que tú nos has dado hoy, bendito Dios. Sigamos adorándole, porque Él se merece nuestra adoración, porque Él se merece nuestra exaltación. Aleluya. Apláudale, hermano, apláudale. Si ha traído algo para Él, déselo en esta hora. En esta hora Él puede escuchar nuestras alabanzas. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el honorable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Son todos los amigos, la visita, los niños, los servidores, todos bienvenidos a este lugar. Este lugar que es casa de adoración. Aleluya. Y es puerta del cielo. Bendito sea Dios. Vamos a hacer una oración. Una oración que llegue a lo más alto, donde está nuestro Dios. Bendito. Aquel agradecido que empiece la adoración. Bendito Dios eterno, Señor. En esta hora, Señor, reunidos en tu precioso nombre, Señor Jesús, invocamos tu poderoso nombre, Señor, para que seas tú, Señor, tomando el control de este lugar, de este espacio, de este tiempo, bendito Dios, que hemos decidido, Señor, ponerlo a tu disposición, bendito Dios. Toma nuestras mentes, Señor, toma nuestros corazones, Señor, y moldéalos a lo que tú quieres, bendito Dios. Hemos venido, Señor, aquí, Señor, a adorarte, a recibir de ti, Señor. Queremos, Señor, que tu presencia llegue a nuestros corazones, Señor. Que tu presencia, Señor, inunde nuestras mentes, que inunde nuestros pensamientos, bendito Dios, y que moldee esos corazones que hemos traído, Señor. Tú sabes, Señor, y conoces cada uno de nuestros corazones y cada una de nuestras mentes, Señor. Y haz tu obra, amado Dios, en cada uno de nosotros, bendito Dios. Toma el control, Señor, te lo pedimos en tu nombre santo, Señor Jesús. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos, la palabra de Dios en Lucas 23. Del versículo 50 al versículo 56. Evangelios según San Lucas, capítulo 23, versículos 50 hasta el 56. Vamos a estar leyendo de una forma alternada como tenemos por costumbre. ¿Todos lo tenemos? Leemos en el nombre de Jesús. Versículo número 50 dice: Y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Leemos todo el 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme
al mandamiento. Aleluya. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Hemos venido para adorarle, hermanos. Un aplauso para Él. Aleluya. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y me
adelante. Te necesitamos, Señor. Mi A mirada tu lado, en aquel que pudo rescatar mi alma. Señor. Seguiré Cada instante de nuestra adelante, vida, Señor. aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca. Y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. El mundo es cosas, si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, no, si tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, yo estaré seguro, porque tu presencia siempre irá conmigo. No le temo a nada, no, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos, en valle de sombras, mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. El mundo y sus cosas, si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. El mundo y sus cosas, si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el Bendito Dios. Y sabemos que nuestro Dios trabaja 24 siempre, 24/7, 24/7, y siempre está disponible para nosotros. En cualquier momento, en cualquier circunstancia que le invoquemos, Él está ahí. Él está ahí para nosotros. Él siempre está disponible. Él siempre está presente para cada uno de nosotros. En cualquier circunstancia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Porque eres un Dios maravilloso. Porque eres un Dios formidable. Porque eres un Dios poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso te alabamos, Señor. En agradecimiento, Señor. Hoy te exaltamos, Señor. Hoy te damos la gloria, Señor. Porque tú eres merecedor de la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. No se canse, hermano, de darle lo que Él se merece. Si usted cree que Él se merece algo de usted, déselo en esta hora, porque en esta hora Él lo está escuchando. Él está aquí. Él se mueve en medio nuestro, hermano. Él se mueve en medio nuestro, Señor. Deja que el Señor toque tu corazón. Deja que el Señor se mueva dentro de ti, porque son como ríos de agua viva. Como ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. Aleluya. Gracias.
Gracias, Señor, por hacer sentir, Señor, tu presencia en medio nuestro, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Tomen asiento, hermanos. Vamos a recoger la ofrenda. Invitamos al hermano Giovanni y al hermano Ramón que nos acompañen a recoger la ofrenda. Y si algún hermano tiene un versículo, puede... Oggi nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo muito especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem e aproveitando a comunidade. Mostra Aruba o poder de Deus. Para Aruba, Lagasac, nós temos Deus assim grande, assim bom, e Ele tem propósito com cada de nós. Nos quer invitar vos para unir junto con nos y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal Uní de Aruba. Nos por visa. Gloria a Dios. Mission Aruba 2025. No tiene nada tú por salvarnos, poderoso da nuestra oración. La paz de haber amado, tenerle amado. Dios te bendiga. William y yo queremos darte la bienvenida al servicio de hoy. Qué alegría que estés con nosotros. Sabemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él cumple sus promesas y guía nuestros pasos. Queremos el día de hoy, mientras que te acercas a Dios, que Dios te hable a tu vida, hable a tu corazón y también que te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones para tu vida y para tu familia. Estás tomando la mejor decisión cuando pones a Dios en el centro de tu vida. Así es. Realmente es un gran honor poder contar con toda nuestra comunidad cristiana, nuestra familia en la fe, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y otras. Como decía Mónica, es una gran verdad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere cambiar el destino de tu vida. Tu corazón está herido, tu corazón vive momentos difíciles. En Jesús encontrarás paz y tranquilidad. Queremos invitarte para que junto con nosotros vivas una experiencia reconciliadora, transformadora. Experimenta la paz que da Jesucristo. Queremos invitarte. Somos Ipúa. ¿Quieres saber más de nosotros? Visítanos en nuestra página web.
Jesús. Amén. Hay unas peticiones aquí, vamos a colocarlas delante de nuestro Dios. Bueno, Dios las conoce. Oración por mi vecina, dice aquí. Pido oración por la familia Acosta. Oración por John Acosta y familia. Vamos a orar en favor de ellos. Amén. Que Dios obre en favor de nuestros hermanos. Vamos a orar en favor de la hermana Clara también. Vamos a orar en favor de los hermanos que están en tratamientos médicos, procedimientos médicos. Nuestro hermano Francis Hart, vamos a presentarle delante de Dios. Amén. Vamos a pedirle a Dios que Él obre, que Él ayude. Bueno, y Dios conoce otros que están en necesidad. Que Él sea obrando, que Él sea ayudándonos. Amén. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te alabamos, Dios, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Dios eterno. Pedimos, Señor, tu dirección, tu gracia, tu bendición, tu ayuda. Oh Padre bendito, tú eres bueno, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú sabes obrar, sabes intervenir, Dios. Oh, por tu grandeza, tu poder, tu misericordia, Dios mío. Seas obrando, Dios, seas sanando, seas ayudando, Dios eterno, seas dando salida en las diferentes situaciones, circunstancias, vivencias, problemas, necesidades. Dios, ayúdanos, Padre Santo. Oh Dios maravilloso, te lo pedimos, Cristo amado. Pedimos, Señor, tu favor, tu gracia, tu bendición, Dios eterno. Oh Padre bendito, Dios maravilloso, imploramos, Dios eterno, tu ayuda, tu favor, Dios eterno. Ayúdanos, Señor. Glorifícate, Dios mío, glorifícate, Señor. Tú conoces nuestros hermanos, amigos o personas que están necesitados. Ayúdales, Dios. En tus manos estamos y a ti clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a cantar otras dos alabanzas para nuestro Dios esta noche y luego entraremos en la meditación de la palabra de Dios. Amén. Este Dios es bueno. ¿Cuántos hemos experimentado la bondad de Dios? ¿Cuántos hemos recibido favores de Dios? Hermano, todo el que haya recibido favores de Dios, vamos a alabarle y vamos a aplaudirle. Estas dos alabanzas vamos a entregarnos con el alma en gratitud a Dios, aleluya, porque Él es bueno. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cristo vive,
al Señor, hermano. Cómo ha cambiado nuestra vida, cómo nos ha hecho libres. Poderle cantar, adorar y decirle, es por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Qué bueno alabar a Dios, hermano. ¿Por qué no le dice desde lo profundo de su corazón algo al Señor esta noche? ¿Por qué no le dice usted algo que le nazca desde allá adentro? No le pida nada en este momento, dígale algo de gratitud. Preséntele a Dios palabras de agradecimiento, de reconocimiento. Aleluya. Aleluya. Él es digno, hermano, que usted y yo podamos desde allá de lo más profundo de nuestro ser decirle algo por una obra tan magnífica, tan grande, tan sublime en la cruz del Calvario por ti y por mí. La obra del Calvario, una obra magnífica, hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, hermanos. Eso no nos cueste reconocerlo, hermano. Que no haya que motivarlo a usted para aplaudir ni para decirle gracias. Que no haya que invitarlo a usted a que reverentemente le rinda un homenaje al Salvador. Se lo debemos todo, todo, absolutamente todo. Todo se lo debo a Él, todo, hermanos. Que no haya que invitarnos, que no haya que motivarnos, que no haya que decirnos que le digamos gracias. Oh, hermano, que nadie tenga que pedirnos una palabra de reconocimiento. Este es nuestro momento de alabar y reconocer y agradecer y bendecir a Dios. Aleluya. Por su obra tan grande. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta noche. No sin antes decirles, hermanos, mañana tendremos culto. No tendremos el culto en Papiamento de 9 de la mañana. Tendremos a las 9:30. Estaremos dando inicio a la escuela dominical 9:30, amén. Como están enseñados a que llegamos a las 10:30, mañana vamos a llegar 9:30, amén, hermanos. Así que contamos con todos ustedes. Vamos a tener un bonito culto en la presencia de Dios. Seguiremos hablando acerca de la obra del Calvario. Y en las horas de la tarde mañana tendremos el culto a las 6:30, amén. Gloria al Señor. También, hermanos, por ahí está el anuncio. El 18 hay el programa para las damas, amén. Solo damas, ese día será solo damas y el tema es conociendo mi cónyuge, amén. Así que esperamos a todas las damas ese día 18. Bueno, hermano, vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga con su palabra, amén. Bueno, el hermano Andrés ya viaja mañana otra vez hacia San Martín, así que vamos a aprovecharlo esta noche y ya mañana ustedes vuelven a su normal escuchar palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Así que esta noche el hermano Andrés nos va a predicar la palabra de Dios y ya mañana estaremos hablando otro tema en esta misma línea acerca de la resurrección, amén, gloria al Señor. ¿Alguien me recuerda de qué hemos hablado hasta aquí? El jueves, ¿de qué nos hablaron? ¿De qué nos hablaron? Del Gólgota, el sacrificio en el Gólgota. Hermano, esto no podemos olvidarlo. Y nunca pierda la capacidad de admirarse por lo que Dios ahí hizo por nosotros. Y sigue haciendo. Amén. Ayer nos hablaron de qué? La muerte. Amén, lo que significó la muerte. Pruebas acerca de la muerte de Jesús,
y todo lo que implicó la muerte de Cristo, qué significaba la muerte de Cristo, cómo Él pagó por nosotros. Amén. Hoy continuaremos en esa misma línea, hermanos, hablando de lo que sucedió y lo que significó esa muerte, y mañana hablaremos de la resurrección. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar, que Dios nos bendiga esta noche, que Dios nos hable a través del hermano Andrés, y de paso estamos orando que Dios lo guarde y lo bendiga mañana en el viaje. Amén. Para el país de San Martín. Le damos también la bienvenida a Valeria, está con nosotros. Valeria es de aquí de Aruba, pero vive en San Martín ahora y está asistiendo a la iglesia del Señor allá en San Martín. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos viendo los resultados, hermanos. Ya hay unas personas para bautizar allí en San Martín con la ayuda del Señor. Si Dios lo permite, estaremos yendo para la primera semana por ahí de mayo a tener bautismos allá en San Martín. Amén. Así que vamos a orar, que Dios nos bendiga con su palabra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias. Gracias, Dios eterno, gracias, Señor, por tu presencia, porque podemos cantarte, alabarte, podemos agradecerte. Esa es la parte nuestra del culto, Dios, donde nosotros te damos gratitud, alabanza, reconocimiento con nuestros cánticos, con nuestras oraciones, con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestras palmas, con nuestra mente, Dios. Te hacemos culto, Dios mío. Pero viene esta parte, Dios, donde ahora nos sentamos con la misma necesidad, con el mismo fervor, pero ahora escuchar tu palabra, Dios. Ahora escuchar lo que tú quieres que nosotros entendamos, conozcamos, practiquemos, valoremos, apreciemos, Dios. Oh Padre bendito, ayúdanos a tener un corazón sensible, dispuesto, Dios mío, necesitado y sediento de ti, Dios eterno. Oh Padre celestial, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Dios mío. En el nombre de Jesús, háblanos, Dios, a través del hermano Andrés esta noche. Bendícenos, Cristo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hermano Andrés con nosotros, y que Dios nos bendiga esta noche. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos regala. Amén. Aprovechando que están de pie, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios y vamos a leer en la primera carta o primera epístola universal de Pedro, del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo 3. Desde el verso 18 hasta el 22. Amén. Primera epístola universal, capítulo 3, desde el verso 18 hasta el 22. Amén. Leamos todos juntos, por favor, todos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo,
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pueden estar cómodos, por favor, mis hermanos. Bueno, presento mi saludo cristiano en el nombre de Jesús. Quiero una vez más agradecer a Dios por este espacio de tiempo que el Señor me ha permitido estar aquí. Amén. Quiero agradecer a la familia misionera por su hospitalidad. Más allá de ser familia, creo que el ejercicio de la fe y la administración eclesial se hacen evidentes a través de el proceso que se viene llevando con San Martín. También saludo muy especial a la iglesia, a todos los que me han acompañado, nos han acompañado. Gracias por sus oraciones. Y seguimos pidiendo al Señor que ustedes sigan orando, ¿cierto? Por la obra de Dios. Un saludo muy especial a los hermanos de San Martín que están conectados esta noche, y a todas las personas que se conectan a través de las redes. Decirles que la palabra de Dios es para todos. Amén. Venimos trabajando sobre una temática muy interesante en una semana de renovación, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos específicamente de una semana de renovación, tendremos que definitivamente decir que la palabra de Dios es la que nos vivifica, es la que nos renueva. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? Uno escucha muchas cosas, pero cuando uno escucha la palabra de Dios, esa palabra es distinta. Así no digan amén. Esa palabra es distinta, esa palabra es transformadora en sí misma. Tiene el poder de coger al hombre y derribarlo hasta lo sumo y luego llevarlo hasta él. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta palabra de Dios debe producir vida. Amén. La palabra de Dios debe producir gozo. La palabra de Dios debe producir paz. También paciencia. También benignidad. También bondad. También fe. También mansedumbre. Y por supuesto, dominio propio. Porque la palabra de Dios es la palabra entregada, automanifestada, para que el hombre conozca quién es Dios y cuál es su manifestación más grande. ¿Cuál es la manifestación más grande de Dios? Jesucristo. ¿Qué es una manifestación? Pues la manifestación es una forma de dejarse ver. ¿Cuántos dicen amén a esto? La manifestación de Dios es una forma de mostrarse al hombre, porque el hombre necesita ver en qué cree, ¿cierto? Era imposible desde la eternidad, en una naturaleza caída del hombre, era imposible que el hombre pudiera ver a la eternidad o comunicarse con ella. Antes de que el hombre pecara, justo antes de que el hombre pecara, el tiempo que haya vivido, porque no estaba sujeto al tiempo, es decir, no lo podemos medir en el tiempo, porque el hombre no estaba sujeto al tiempo antes del pecado. Dios, la eternidad en sí misma, se comunicaba con el hombre, y el hombre hablaba con Dios. Y justamente en esa relación pues había una interacción, pero cuando el hombre peca, inmediatamente esa relación es rota. Y esa relación rota implica que el hombre perdió toda posibilidad de permanecer en la eternidad, y estábamos castigados
por culpa del pecado. Es decir, que el pecado se cargó como una sentencia sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra existencia misma, y nos llevó a la muerte. Y la muerte es la separación a causa del pecado. ¿La separación de quién? La separación del hombre respecto a Dios. Eso significa que la muerte en sí misma nos está denotando tragedia, dolor. La muerte nos está denotando que es la consecuencia, porque es una consecuencia. La muerte es la consecuencia de tomar una mala decisión que llevó al hombre a pecar. El día jueves estábamos haciendo la reflexión sobre el Gólgota, como ese lugar en el que todo mundo lo veía como el momento difícil, donde se representaba en hebreo como el Gólgota, pero en griego como la calavera. Y era justamente el lugar donde el imperio, el poder del hombre, aplastaba y vulneraba la humanidad del mismo hombre. Eso es el Gólgota, humanamente hablando. Pero también nos encontramos con el Gólgota en que justamente en ese lugar Cristo fue levantado como testimonio, y allí hubo una inscripción que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en aquel lugar. Y justo a partir de ese momento, y a partir del momento en que dice consumado es, justo en ese momento el Gólgota cambió para siempre. Porque de ser el lugar de castigo, de muerte, se convirtió en el escenario en donde la historia del hombre se partió en dos. Y esa historia del hombre implica una transformación real y una oportunidad verdadera para que el hombre pudiera ahora sí tener una relación con Dios. Pero ocurrió algo: la muerte. Y ayer nos hablaban de la muerte, las implicaciones que tuvo la muerte y el testimonio de la muerte para denotar a un Cristo que en principio tiene el poder sobre la muerte. Y hoy vamos a hablar de ese periodo entre consumado es y el momento antes de la resurrección. Amén. Y ese momento es justamente el periodo de la muerte. Algunas personas piensan, y quizás dentro de algunas doctrinas se plantea, que la tumba de Cristo es un momento en el que simplemente reposó un cuerpo. Pero nos haríamos la pregunta: ¿realmente solo ocurrió el reposo de un cuerpo muerto? En principio, destruido por la muerte, porque la muerte lo llevó a la tumba. Pero realmente allí ocurrió algo, y ocurrió algo transformador. La muerte de Cristo y la sepultura no es un vacío o un paréntesis entre la muerte y la resurrección. No. La tumba fue el lugar donde inequívocamente, es decir, sin equivocación, se confirmó la realidad de la muerte humana. Amén. Eso es contundente, porque eso nos habla de que Cristo, Jesús, Él mismo, la humanidad
que se había manifestado al hombre físicamente estaba dentro de una tumba. Y la implicación que eso tiene es que justamente en esa tumba, en esa realidad de la muerte humana, fue donde se manifestó la profundidad de la encarnación de Dios en hombre. Porque la eternidad tomó, se vistió de hombre, para que desde la misma naturaleza del hombre la muerte se cobrara, el pecado, la condena, el juicio en uno que era perfecto. Se cobrara la sentencia y se hiciera justicia, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y al no poder negarse a sí mismo, no podía dejar de castigar la humanidad caída del hombre, porque la Biblia dice que la paga del pecado era la muerte. Y eso significa que allí, en ese cuerpo muerto, físicamente, realmente, se había cumplido la sentencia de que uno perfecto tenía que morir. Y ese uno perfecto, allí es donde se proclama desde la verdad del Evangelio que Cristo mostró el alcance más allá de lo visible. Allá en la tumba, en la sepultura, había ocurrido algo realmente estremecedor. Ni siquiera en la historia de la humanidad, sino en la historia de la existencia misma y de lo que se consideraba existir en sí mismo. Y eso tiene una realidad profunda, porque Dios es el autoexistente. La Biblia dice que no fue creado Dios antes de Él, ni lo habría sido después de Él. Quiere decir que Él mismo es la existencia plena de lo que se conoce como existir. Y la existencia le dio vida a lo creado. Y el hombre fue creado. Así que en ese ejercicio de la tumba, del Gólgota, la tumba, la muerte y la tumba, nos encontramos específicamente que allí la muerte no pudo retener a Dios. La muerte no pudo retenerlo. Muchas personas y digamos que en este ejercicio de lo que se llama la Semana Mayor y en la tradición occidental, muchos predican la muerte y la resurrección. Y claro, tiene un peso poderoso el hablar de la muerte y la resurrección, porque la Biblia dice que si no hubiese habido resurrección, nuestra predicación sería vana. Pero yo no quiero ir más allá de la resurrección. Los invitamos mañana a las 9:30. ¿Cuántos dicen amén? Así que a veces hablamos del Gólgota, de ese lugar con lágrimas, con tristeza, con tragedia. Y hablamos de la resurrección con la euforia y el júbilo que denota para nosotros los hijos de Dios el que Cristo haya resucitado. Pero a veces dejamos en silencio el sepulcro. Y generalmente el sepulcro habla de silencio. Dígame, ¿quién habla en un sepulcro? ¿Quién habla en un sepulcro? El que está dentro puede hablar. ¿Por qué? Porque está muerto. Es decir, no tiene vida. Así que en principio el sepulcro nos habla de silencio. Y pareciera ser que ese silencio trastoca las fibras de la humanidad. Y claro, cuando una persona muere va al sepulcro y luego queda, la persona viva se queda con su tristeza. Pero allá quedó el muerto bien muerto.
Y ese muerto, bien muerto, en este caso nos estaba hablando de la humanidad, de uno perfecto que cargó sobre sí mismo el pecado de todos. Y había una realidad en esa condición. La tumba, en este caso, estaba predicando algo. La tumba estaba anunciando algo. Y es que ella en sí misma no pudo detener el poder de Dios manifestado en un cuerpo muerto. Porque la tumba misma tuvo que abrirse para denotar que allí había alguien que realmente era grande. Así que la tumba fue el escenario donde quedó expuesto que Cristo murió de verdad, verdad. Cristo murió de verdad, verdad. La humanidad murió de verdad. Allí en la tumba se estableció que el plan de Dios no se interrumpió y que el único Dios manifestado en carne llevó la redención hasta el territorio que más aterroriza al hombre. ¿Cuál es el terreno que más aterroriza al hombre? La muerte. Frente a la muerte hay impotencia. Frente a la muerte hay dolor. Frente a la muerte hay tragedia. Frente a la muerte hay una condición lamentable. Hay gente que cree que en la cruz mataron solamente a un hombre extraordinario. Eso se conoce en la teología como docetismo. Piensan que Jesús solamente fue un hombre extraordinario. Otros tal vez creen que derrotaron al Hijo, pero no han entendido el misterio glorioso de la encarnación. La Biblia nos declara, y la verdad apostólica más profunda es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dele ese aplauso a Él, por favor. Así que la muerte, la tumba, no fue una tragedia fuera del control de Dios. Al contrario, fue el diseño perfecto de Dios para poder coger al hombre que estaba condenado a la muerte y darle una nueva vida. Eso fue la tumba. Y por eso hoy estamos aquí predicando a uno que sufrió el peso de la muerte. La tumba entonces no fue un espacio de silencio. Allí estaba hablando Dios en las profundidades del Seol. Allí estaba Dios obrando. La carta de Pedro 3:18 nos dice: porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, oiga esta expresión, a la verdad, muerto en la carne. Y ese lenguaje pudiéramos decir que no tiene contraposición. Cristo murió de verdad, verdad. Hay hallazgos históricos en la Biblia y por fuera de la Biblia. Hay hallazgos arqueológicos en la Biblia y fuera de la Biblia. Hay hallazgos sociológicos y una realidad evidente que se muestra en la iglesia, y es que ese Cristo murió de verdad, verdad. Porque no puede haber resurrección si no hay muerte. Es simple. No hay resurrección si no hay muerte. Así que no se está hablando de una sola apariencia o de una posibilidad histórica. No se está hablando en términos metafóricos. Tal vez murió. No se está hablando de un sufrimiento parcial, porque la Biblia declara que Él llevó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros.
Así que la muerte no es una condición que Él evitó. Por el contrario, dijo: consumado es. A partir de ese momento empieza el cambio y la realidad distinta para los seres humanos. Así que nosotros, en principio y desde la doctrina que enseña la Biblia, no tenemos a un Dios dividido en dos ni en tres. Tenemos a uno que es verdadero, que siendo la eternidad en sí misma, se vistió de hombre para tomar el dolor del hombre y cargar sobre él el pecado allá en la muerte. Dele ese aplauso a él, por favor, reconócelo. Así que no hay evidencia bíblica de que Dios sean dos personas distintas. La única evidencia es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No podemos creer en la falacia de que existen dos o tres, porque si existieran dos o tres, habría una contraposición entre uno y otro. ¿Quién era el que tenía que ir? Si los tres eran coiguales o eternos, entonces la decisión era quién iba a ir y de quién era la decisión de ir. Entonces entraría en un conflicto real, como si fuera una batalla intergaláctica entre dioses. Pero esa realidad no es la que explica la Biblia. La Biblia nos habla de que el mismo Dios eterno, el Padre, el poderoso, el creador, la existencia misma, se vistió de carne para poder coger a la carne y reivindicarla. Pero solo se puede reivindicar la carne mediante la muerte. Así que nosotros no creemos, y la Biblia no nos presenta un drama entre dioses o una pelea o una fractura entre personas divinas separadas. La Biblia nos muestra que el único Dios se manifestó en carne, y esa carne real, esa humanidad de verdad, fue a la tumba porque ese cuerpo estaba muerto. ¿Esa sangre fue real o no fue real? Fue real. ¿Esa muerte fue real o no fue real? Fue real. Incluso algunos han optado a decir que Cristo no murió, que solamente eso era invento. Y algunos de los mismos historiadores ateos que comprobaron el texto y la historia real de la muerte dijeron que no se podía negar lo que la historia ya había declarado como verdadero. Quiere decir que la tumba es la evidencia de que la encarnación no fue solo teatro, sino que es la evidencia de que la encarnación nos habla de un Dios que es uno, único, y se mostró en forma de hombre. Y habría un problema gigantesco con esto. Habría un tremendo problema. Y es que si Cristo solo pareció morir, entonces Él no redimió verdaderamente al hombre, porque se necesitaba muerte, sangre, para que se cargara sobre Él el pecado de todos, y de esa misma manera la justicia quedara satisfecha, y ahora sí todos pudiéramos ser redimidos. Si Cristo solamente representó a la muerte, entonces no venció verdaderamente a la muerte. Así que si solamente fue una representación de la muerte, entonces no venció a la muerte. Y si Cristo no hubiese entrado de verdad al sepulcro, entonces la redención no hubiera podido ser posible. Pero sabe una cosa, la evidencia de la tumba, el sepulcro, el cuerpo muerto, nos está hablando contra toda herejía que se levanta contra la verdad de Cristo. La tumba nos destruye cualquier forma de pensamiento humano de ver a Jesús solamente como un buen hombre.
La tumba destruye la superficialidad de la doctrina. La tumba nos da cuenta que el Cristo que murió allá en la cruz del Calvario y que fue sepultado nos evita el problema de tener una doctrina débil. Por eso la doctrina del uno único y verdadero es una doctrina potente, transformadora, verdadera, que nos habla de uno que de verdad cambia la realidad del hombre. Así que tenemos que ser claros. La cruz nos demuestra que Cristo padeció. ¿Cuántos dicen amén a eso? La tumba demuestra que Cristo murió. Y la resurrección, que mañana la veremos en detalle, nos ha de demostrar que Cristo venció a la muerte y que por Él nosotros ahora estamos aquí. Denle ese aplauso a Él, por favor. El mayor escándalo humano no es el dolor. Todos nos quejamos por el dolor. Todos nos quejamos porque nos duele, porque el cuerpo se enferma. Pero el mayor problema del hombre no es la enfermedad. El mayor problema del hombre es la muerte. El hombre soporta muchas cosas mientras crea que tiene el control. Pero cuando se encuentra frente a la muerte, se ve impotente, débil, incapaz. Porque con la muerte, ¿quién puede? Así que cuando aparece la muerte, realmente se muestra la incapacidad humana de tener el control. Por eso la Biblia declara: maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre por sí mismo en su naturaleza caída no podía salvar a aquellos a quienes había prometido salvar. Así que en ese ejercicio nos encontramos que el hombre es impotente, incapaz desde su naturaleza de poder restaurar la condición humana. Así que la tumba es el lugar donde la soberbia humana hace silencio. ¿Dónde quedan los fuertes? ¿Dónde quedan los poderosos? ¿Dónde quedan los que hablan duro? ¿Dónde quedan aquellos que se mofan porque tienen o que son o creen que son? ¿Saben en dónde quedan? En la muerte, en la sepultura. Así que allí, en la sepultura, en la muerte, termina el prestigio. Allí, en la sepultura, termina el poder para el hombre. Allí termina cualquier tipo de discurso, incluso el orgullo del orgulloso. Pero nos encontramos con algo potente, y es que Cristo, el Dios manifestado en carne, entró allí. ¿Entró con orgullo? No. ¿Entró con discurso? No. ¿Entró con fuerza? No. Que su carne padeció. Uno se lo imagina, se lo pudiera imaginar como un superhéroe. Haga así, todo el mundo. Pero Él, por amor, se entregó. Él renunció a su condición, allá en su condición humana, a la dignidad de ser humano. Renunció y lo hizo voluntariamente. ¿Sabe qué hacía Roma? Roma exponía públicamente el levantar a una persona frente a la cruz. Era una exposición pública de la máxima vulnerabilidad posible. La dignidad humana estaba sometida a un juicio social, a un juicio político y a un juicio militar. Es decir, que esa condición de muerte de cruz era la peor condición en la que el hombre pudiera estar. Pero Él así, aún así, Él se presentó. Y allí entró Cristo. Él cargó el pecado, el justo por los injustos.
Muchas personas lo vieron derrotado y como si la condición moral del hombre estuviera destruida. Algunos lo vieron como una víctima, pero realmente lo que él hizo fue entregarse por amor, porque nos amaba de tal manera que se ofreció a sí mismo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la tumba no es solo evidencia de muerte, nos habla de una sustitución. Jesús no fue llevado al sepulcro por culpa de él, sino por la nuestra. ¿Quiénes eran los que teníamos que pagar? Nosotros. ¿Y quién pagó por nosotros? Cristo. Así que en su cuerpo fue llevado la carga de todos nosotros. Él no descendió a la muerte porque el pecado lo dominara, sino porque su amor, que es superior a todo, lo llevó hasta allá porque te amaba a ti y me amaba a mí. Por eso, cuando el escritor dice porque de tal manera, es decir, no hay otra expresión contundente, no hay otra forma de expresarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga. O sea que el que se pierde es porque quiere. El que se pierde es porque quiere. Porque hoy tenemos oportunidad y tenemos la más grande de las oportunidades. Así que tenemos que ver que la tumba, si bien era un momento lamentable y sigue siendo una consecuencia lamentable para el hombre, a veces me he parado frente a personas que mueren y uno ve la muerte y uno intenta entenderla. No sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho. Y uno a veces intenta entender la muerte y definitivamente no la entendemos. Y solamente la podemos entender como el castigo por el pecado del hombre, pero realmente no la entendemos. Si hay una condición clarísima, a través de la muerte estábamos destituidos, porque cuando la justicia de Dios se cobraba venganza por el pecado, ya no teníamos oportunidad. Por eso usted y yo no podíamos ir a la tumba. No teníamos la capacidad, porque cuando viniera la justicia de Dios a cobrarse venganza por el pecado, ¿dónde quedábamos? ¿Dónde quedábamos? Muertos. Y nosotros ya no teníamos expectativa de vida después de estar muertos. Pero cuando nosotros nos encontramos que el que fue a la tumba fue uno sin pecado, fue uno sin mancha, fue uno sin condenación, y que tenía el poder para levantarse de entre los muertos, y lo hizo de manera voluntaria y por amor, entonces nos dimos cuenta que teníamos una verdadera oportunidad. Pedro dice que Cristo, habiendo sido vivificado en el Espíritu, fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Y aquí hay una discusión teológica severa. Hay personas que discuten, y entonces será que Jesús fue al infierno a predicarle a los espíritus inmundos. Y empieza la discusión, ¿y será que hay salvación después de la muerte? Pues yo quiero decirles, el texto no nos muestra eso. Nos muestra que Él fue a la muerte para decirle a la muerte y a los muertos que Él era la vida. Denle ese aplauso a Él, por favor. Él es la vida y tuvo que ir hasta la muerte a declararle a la muerte que Él tenía el poder sobre la muerte. Él tenía que ir hasta allá
para decirle a los muertos, bien muertos, que no tenían esperanza ni expectativa, que Él era la vida en medio de la muerte, que Él era el cambio, la transformación real y la única oportunidad para coger la muerte y transformarla. Así que la sepultura no se quedó en silencio. Que el mundo no la haya escuchado es distinto, pero la sepultura, el cuerpo muerto, nos estaba diciendo que allá estaba ocurriendo algo poderoso y transformador. Allá estaba ocurriendo la realidad y la esperanza más grande que pueda tener el ser humano, y es que podemos estar con Cristo un día con Él por la eternidad, porque Él fue a la muerte, vivió la muerte, sintió el dolor de la muerte, pero allí nos dio la verdadera victoria. Así que el texto no dice que evangelizó, él dice proclamó. De hecho, la discusión sobre el texto habla de proclamar, de anunciar. Porque ¿qué es el evangelio? Es la buena noticia. Pero cuando Él fue a la muerte, Él fue como la noticia que anuncia, pero también denuncia. Y nos muestra una escena poderosa, porque Él no fue a decir, ¿será que me puedo ir de aquí? No, Él fue a proclamar que Él era Dios manifestado en carne, y que en su cuerpo y en su muerte Él tenía el poder. Y cualquiera que lo escuchara, ahora sí, en todas las esferas de la existencia, humana y no humana, lo que se considera existencia, ahora ese que había muerto le estaba declarando a los muertos que aún en la existencia espiritual Él tenía el poder, el dominio, la fuerza y la capacidad. Y por eso no lo vemos a Él como un pobre Dios allá clavado en la cruz, sino que lo vemos como el Dios exaltado. Cayó por la humillación del hombre, pero en la muerte nos demostró y le demostró al mundo, al diablo, a las fuerzas infernales, que Él era Dios. Dele ese aplauso a Él, por favor. Dele ese aplauso a Él, por favor. Así que lo que debería estar ocurriendo es que nosotros tenemos que proclamar alabanza a un Dios que tiene el poder, el verdadero poder. No podemos quedarnos callados frente a esta realidad. Yo estaba estudiando este tema y yo le decía, Señor, no entiendo cómo me permites a mí el privilegio de anunciar este evangelio. No entiendo cómo me permites a mí el privilegio de poder ser salvo por tu obra redentora en la cruz a través de la muerte. No lo entiendo, pero no necesito entenderlo. Solo necesito saber que el verdadero Dios se vistió de hombre, se sufrió como hombre para que ustedes y yo tuviéramos esperanza. Así que ese texto que nos dice que fue a los espíritus encarcelados, justamente nos habla de que el verbo que se halla allí desde el griego es de pregón, de anuncio oficial, de una declaración solemne. El Dios eterno. Por eso no pueden haber dos. Es que es ilógico. Por esa razón no pueden haber dos. Es ilógico. Porque entonces ¿quién anunciaría y quién pregonaría y se convertiría en el Rey de Reyes, que tomó el poder de la muerte, que tomó el poder del infierno, que tomó el poder de todo lo creado? ¿Cómo podrían ser dos distintos? No podría ser, sino que Él mismo, la eternidad, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Nos encontramos con una verdad poderosa. Así que la tumba solamente fue el testimonio de alguien que fue a decirle allá a quien tenía el imperio sobre el hombre, a quien lo humillaba,
a quien lo derrotaba, a quien le quitaba todo su orgullo, a quien le quitaba todo poder, a quien lo dejaba vulnerable, que ahora Él era el que tenía el poder y que la muerte no tenía poder sobre Él. Hermano, yo no sé si a usted le alegra eso, pero a mí me llena. Dele ese aplauso a Él, por favor. Eso significa que la tumba y lo que siguió a la muerte de Cristo no fueron un silencio. No, eso no fue un silencio. Al contrario, hubo una proclamación. ¿Recuerdan en la historia antigua? Pues lo hemos visto, no la hemos vivido, estamos en la era reciente. Pero en la era antigua existía algo en los reinos que se llamaba el pregón, el pregonero, el que anunciaba los decretos del rey y salía por los territorios, y donde tenía que pararse proclamaba y decía qué decía el rey. Ahora este rey, él mismo vino y fue a la muerte y pregonó en la muerte que él era el rey y que ni aún el imperio de la muerte tenía poder sobre él. Así que es muy interesante algo aquí, y es que la muerte de Cristo nos habla del señorío de Él sobre todo lo que existe. Así que nosotros podemos decir con toda seguridad, iglesia, porque es que a veces nos dejamos acobardar porque alguien viene y nos dice cosas. No, cuente la historia completa. Dejemos de contar la historia a pedacitos. Contemos la historia completa. Y tenemos que dejar de acobardarnos para de decir que Cristo es único, que Él es la verdad manifestada. Tenemos que declararlo y anunciarlo. Y podemos decir con seguridad que Cristo no salió de la tumba como un sobreviviente, que Cristo no salió de la muerte como alguien apenas rescatado, sino que Él salió como Rey de reyes y Señor de señores. Él es el poder en sí mismo. Él es la plenitud en sí misma. Él es la gloria en sí misma. Él es el poder en sí mismo. Y aún en la muerte, justo antes de la resurrección visible, el misterio de la muerte ya tenía un sentido de victoria. Porque aunque hubo día de reposo al otro día, aquí hay algo muy interesante. ¿Será que Dios se detuvo en el día de reposo? ¿Sí o no? No, es imposible. Él continuó su obra redentora para el hombre. Para el hombre era el día de reposo, pero para Dios era la manifestación poderosa allá en las profundidades, si lo llamamos profundidades, en las profundidades de la tierra, para decirle a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Wow, qué Dios el que tenemos. ¡Qué Dios el que tenemos! ¡Qué Dios el que tenemos, iglesia! Así que algunos pensaron que habían podido con Cristo, pero la tumba no escondió a Cristo de lo que existía, no lo ocultó del universo. Por el contrario, la tumba comenzó a revelarle al universo entero quién era Él. Y ahora nosotros lo sabemos por el testimonio de la palabra. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que yo quiero decirte esta noche que el evangelio fue anunciado incluso en esas esferas de lo espiritual, allá en lo que podemos denotar como las profundidades,
allá en ese mundo donde estaban espíritus, la Biblia habla de espíritus encarcelados, de aquellos que no tenían oportunidad o que no tenían esperanza. Ahora eso no significa que Cristo era la esperanza para esos espíritus. Le estaba diciendo que Cristo tenía el poder para ir a la muerte misma y tomar a la muerte y llevarla cautiva, porque Él era la vida, y la muerte frente a la vida no tiene comparación. Así que, iglesia, hoy nos encontramos con esto, y es que la muerte no tiene poder sobre Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? De la misma manera que la muerte no tiene poder sobre los hijos de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él ha prometido darnos vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele alabanza a Él, por favor, dele alabanza. Dele alabanza a Él, por favor, dele alabanza. Que ese aplauso sea para Él, que esa exaltación sea para Él, que esa gloria, que ese honor sean para Él. Así que los hombres juzgan según la carne. Metieron al cuerpo muerto allá. Dijeron, aquí terminó todo. Hasta los apóstoles habían perdido la esperanza. Y ahora, lo que no sabían es que allá en la profundidad de la sepultura y de la muerte había uno. Yo no diría peleando una batalla, no. Permítanme una expresión muy coloquial. Si eso hubiese sido una batalla, hubiera sido una pelea de tigre. ¿Con qué? Ustedes lo dijeron. Él no fue allá a pelear y a una batalla. Él fue allá a proclamar que Él es la vida, y la vida gobierna sobre la muerte. Dele ese aplauso a Él, por favor. Así que si tienes problemas porque te vas a morir, quiero decirte, ¿de qué nos preocupamos? Claro, hay dolor físico. Claro, hay dolor que uno dice del alma, ya en la profundidad uno dice, me duele. Pero si algo tenemos claro, es que esa proclamación allá abajo a esos espíritus encarcelados fue el testimonio vivo de un rey que tiene el dominio, el poder, la gloria, la potencia para decirle a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Así que si estás asustado porque te vas a morir, quiero decirte, yo también. Esperaría que un día, ojalá, Cristo viniera antes de pasar por la muerte. Eso sería algo, porque ya la conocemos, por lo menos la hemos visto en cuerpo de otros. No sabemos cómo es morirse, ¿o sí? No sabemos cómo es morirse. Hasta ese momento uno está aprendiendo, porque nadie sabe cómo es morirse. Cuando se esté muriendo sabe cómo es morirse. El problema es que ya no tiene cómo venir a contar. Ese es el verdadero problema. Pero un día la muerte podrá doblegar el cuerpo físico, pero un día estaremos dando testimonio uno a otros de que la muerte fue vencida y que ahora hemos sido resucitados con Cristo y que tenemos esperanza y tenemos gloria y podemos darle la gloria al que merece la gloria.
Así que, iglesia, vea. Iglesia, vea. Dejemos de estar atribulados. A veces nos sentimos moribundos. A veces sentimos la carga del sufrimiento sobre nuestros cuerpos. A veces sentimos que no hay oportunidad y que todo está perdido. A veces ya nos sentimos allá en el cementerio. Hay gente que dice: no quiero vivir. ¿Para qué vivir? No le encuentro sentido a la existencia. Yo quiero decirle, si alguien le da propósito y vida, y alguien le da sentido a nuestra existencia, ese se llama Jesús de Nazaret. Porque a través de su muerte, de su cuerpo muerto, Él clavó en su cuerpo el pecado de todos los hombres. Él clavó allá y lo llevó y pagó la condena allá en su muerte, en su cuerpo. Así que para el evangelio no hay fronteras. Allá mismo fue y se proclamó que Él era la vida. El evangelio mismo. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo? ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. Óigame esto. La buena noticia. ¿De dónde vino el evangelio? Del cielo. ¿Manifestada en quién? En Cristo. Y ahora ese Cristo muerto fue a llevar el anuncio, la buena noticia sobre los muertos y sobre toda potestad que había, que Él era la buena noticia. Y eso no se lo esperaban. Pero cuando Él estableció eso, estremeció el infierno, estremeció a todas las potestades infernales. Y entonces ahora ya no están viendo a un cuerpo o a un Cristo muerto. Ahora están viendo al poder en sí mismo manifestado allá en las profundidades, denotando que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Dele ese aplauso a Él, por favor. Wow, qué Dios. La Biblia dice que Dios estaba ¿en quién? En Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo. ¿Y cómo lo reconcilió? A través de la muerte. Sin muerte no hay qué, no hay remisión de pecados. Sin muerte no hay reconciliación. Sin muerte no hay justificación. Sin muerte no hay salvación. Sin muerte no hay esperanza. Sin muerte no hay posibilidad alguna para el hombre. Pero ahora este Dios que se vistió de hombre, Él fue a la muerte, y muerte de cruz, la peor, la más humillante, el poder humano sobre el hombre para ultrajarlo y para matarlo. Pero Él fue porque te amaba y me amaba. Él fue porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él fue porque Él tiene el poder para hacer lo que nadie más puede hacer. Así que no es cuento cuando la Biblia declara que Él es el todopoderoso. Él es el más grande. Él es el verdadero Dios. Dígame qué otro Dios, que me lo aparezcan. Dígame qué otro Dios pudo hacer lo que hizo este. Díganmelo. La historia no registra ningún otro Dios. Un día se pararon, un día pusieron el arca del pacto al lado de un dios egipcio. ¿Cómo terminó ese dios egipcio? Imagínense, si el arca del pacto era algo que no tenía poder en sí mismo, ¿cómo se explica que la otra deidad, hasta inerte, ni siquiera muerta, inerte, terminó doblegada, terminó derrotada? ¿Cómo se explica eso? Dígame cómo se explica.
Muchos se, muy bien, poder. Muchos se explican o se preguntan más bien. Hay algunos que dicen que son los iluminados y se presentan como los más grandes. Y el iluminado es el que tiene allá el faro que lo ilumina, la luz que lo ilumina. Eso es un iluminado. Es decir, es la sabiduría allá por encima. Es decir, es el hombre presentándose en su máxima expresión. Es dándole culto al hombre antes que el creador. Hay algunos que dijeron conocer la verdad, pero nunca nadie en la historia de la humanidad hubo alguien con tanto poder y con tanto dominio que le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre, es decir, a la eternidad, sino a través de la reconciliación del cuerpo de Cristo allá en la sepultura. Así que ahora podemos levantar nuestras manos y dar gloria y dar gracias a ese Dios que ha hecho cosas poderosas. Así que otra vez, la cruz no dividió a Dios. La cruz reveló quién es el verdadero Dios. Y la sepultura solamente fue el testimonio y el paso mediante el cual las fuerzas espirituales, llámense ángeles, autoridades y potestades, se encontraron con uno que es verdadero. Y ahora yo les tengo la mejor noticia. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Por favor, póngase en pie y dele alabanza a este Dios. Y si quiere venir a rendirse en gratitud, si quiere venir a entregarse en gratitud, yo te invito a que vengas esta noche. Él es el verdadero Dios. Hay gente que todavía no lo quiere reconocer. Pues déjenme decirles que hoy le presenté al único y más poderoso que existe. En su cuerpo, Él llevó la enfermedad. Así no digan amén. En su cuerpo, Él llevó la enfermedad. Su cuerpo fue desfigurado, su cuerpo fue dañado, deteriorado. Ojo, no sufrió corrupción de la muerte, porque la Biblia también lo aclara. Es decir, no hubo una destrucción del cuerpo por efecto de la muerte. La destrucción que ocurrió en el cuerpo se dio en vida. Eso es poderoso, porque la muerte no pudo con el mismo cuerpo. La destrucción y el daño y el deterioro del cuerpo se dio en vida misma. Y eso nos habla de algo poderoso. Y es que Él llevó sobre su cuerpo en vida el pecado de todos nosotros. Pero también dice que por su llaga fuimos, dígalo por favor, por su llaga fuimos nosotros curados. La peor enfermedad que tiene el hombre se llama pecado. Es la peor enfermedad. Pero Cristo es la solución. Cristo es de verdad la esperanza. Él es el médico de los médicos, que hasta el pecado lo cura. Él lo cambia. Yo quiero orar por alguien esta noche que quiera entregar su vida a Jesús. Aquí han venido unas personas, pero quiero invitar a alguien esta noche que quiera de verdad entregarle su vida a Jesús. ¿Hay alguien esta noche que quiera venir? Yo lo invito en el nombre de Jesús. No es hora de dudar, no es hora de pensar. Si hay alguien enfermo esta noche, venga. Venga. ¿Usted cree que yo soy el que sano? Pues no. Pues no, y esa es la mejor de las noticias. Yo no soy el que sano.
el que sana, es poderoso. Él venció la muerte. Yo le invito en el nombre de Jesús, venga. ¿Alguien siente que no tiene esperanza? ¿Alguno siente que no tiene oportunidad? Yo quiero presentarte el testimonio de la sepultura, donde Él tomó el dominio, donde Él proclamó quién es Él. Yo quiero invitarlo esta noche. Le vas a decir al Señor: Señor, aquí estamos. Aquí hay algo que me parece hermoso, y es que a través de esta palabra, tenemos vida. A través de esta palabra tenemos paz. A través de esta palabra tenemos esperanza. La esperanza no es el predicador, la esperanza es el Dios que predica este predicador. Ese sí es la esperanza. Y yo quiero invocar el nombre de Jesús esta noche para que haya perdón y para que haya sanidad. Yo quiero invitar a los diáconos: acompáñenme por favor, vengan acá adelante por favor, me van a ayudar a orar por estas personas, por estos hermanos, por estos amigos. Yo quiero invitarlo para que, por favor, cuando imponga sus manos, no las haga solamente como un ritual, sino que comprenda que a través de la imposición de manos, la Biblia declara que los enfermos serán sanos. Oh. A través de la imposición de las manos habrá nuevas lenguas. A través de la imposición de las manos habrá libertad. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos libertad esta noche por el sacrificio, el poder que ni la muerte pudo detener. Por el testimonio de Cristo en la cruz, por el testimonio de Cristo en la sepultura, por el testimonio de Cristo en la muerte. Ahora declaramos vida, declaramos paz, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Así que por favor levante sus manos y proclame victoria, porque esta noche está la victoria con nosotros. Esta noche está la victoria con nosotros. Esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con rumbo hacia el Calvario, mi Cristo caminaba, sus fuerzas se agotaban por la pesada cruz, la corona de espinas que en su frente llevaba, más sangre derramaba el rostro de Jesús, el látigo en su espalda.
Gloria a Dios. Qué gran seguridad tenemos los hijos de Dios. Amén. Él venció y fue y proclamó a las mismas puertas del infierno su victoria. Y eso debe servirnos a cada uno de nosotros, hermanos, para que cualquiera sea la situación que vivamos, enfrentemos, tengamos esa seguridad que Él venció, y al vencer nos ha dado a nosotros la seguridad de la victoria, no por nosotros, sino por Él. Usted tiene un Dios que ha vencido. Hermano, esta noche llénese de fe frente a su problema, frente a su necesidad, frente a sus miedos, frente a sus temores, frente a la enfermedad. Él venció. Él venció. Fue y le anunció allá a los espíritus encarcelados: he vencido. Lo que ustedes creían que tenían, el dominio, el poder y la autoridad, he vencido. Venció la muerte, el Hades, el sepulcro, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, hermano, y se levantó victorioso para decirle a todos los que estaban en cualquier escenario: consumado es. Y toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano querido, tenga fe, seguridad, confianza que tenemos un Dios que ha vencido. Gloria al nombre de Jesús. Él ha vencido. Vamos a darle gracias a Dios. Pero que esta palabra no quede aquí. Váyase con la seguridad de la victoria en Cristo. Aunque el médico le diga que está enfermo, aunque le digan que tiene cáncer, aunque le digan que para usted no hay salida, aunque le digan que no hay solución, levante su seguridad, su mirada y diga: mi Dios venció la muerte y venció todas las potestades, y me ha dicho que llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, y me ha dicho que Él me guiará aún más allá de la muerte. A Dios hay que creerle, hermano. Esto no solo es teoría, esto hay que llevarlo a la práctica y entender que nuestro Dios ha vencido. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y le dice: Señor, gracias? Gracias porque me das la seguridad de mi confianza en ti. Gracias, Señor, porque mi fe no está puesta en una imagen, ni en un Dios muerto, ni en un Dios que se quedó ni en la cruz, tampoco se quedó en el sepulcro. Oh Dios, no, me has dado la seguridad de que venciste todas las potestades, y hoy me voy de aquí, Señor, con la seguridad de mi salvación, con la seguridad del triunfo. Me voy de aquí, Dios, con la seguridad de que tú me guardarás, Señor, y me preservarás hasta el fin. Oh hermano querido, dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Dios mío. Dígale gracias, Cristo. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias. Oh Dios eterno, gracias, mi Dios, gracias. Gracias, Señor, porque nos has venido hablando, nos has venido fortaleciendo, nos has venido estructurando, nos da la seguridad de la salvación, nos da la seguridad de la fe que tenemos en ti, nos das la seguridad, Señor, que venciste en todos los escenarios. Oh Dios mío, y eso nos abre la victoria, la puerta y la esperanza que tenemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Declaramos en tu nombre victoria. Declaramos en el nombre de Jesús sanidad sobre la enfermedad, sobre la dificultad. Declaramos triunfo. Aunque digan que no, declaren el nombre de Jesús por la victoria y por la obra de Él en el Calvario y todo lo que ha significado su obra. Declare que hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Dios mío, gracias. Hermano, dígale gracias. Dele ese aplauso al Señor y dígale gracias, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Aleluya, gracias. Gracias, Dios eterno, gracias. Aleluya.